Cordial saludo. Soy Andrés Riveros y el día de hoy vamos a realizar la primera webconferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales, periodo 1604-2024. Yo elaboré unas diapositivas para ustedes, las cuales voy a compartir. El tema que vamos a tocar es políticas de competitividad, propiedad intelectual, inversión extranjera directa. Y vamos a ver un par de videos relacionados con estos temas. En el momento no hay nadie conectado. Voy a iniciar la grabación. Si alguien se une, por favor que me lo comunique. No, que pena, permítame un momento, aquí hubo un error. No es esta, es esta. Ok. Correcto, políticas de competitividad, propiedad intelectual, inversión extranjera directa. Bueno, vamos a recordar o repasar qué es el comercio exterior. El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios fuera de las fronteras geográficas nacionales, de manera que las partes involucradas en la transacción comercial se encuentran en diferentes países. Su principal objetivo es satisfacer la demanda de los consumidores locales, aprovechando los beneficios o productos que pueden ofrecer otros países. El comercio exterior no solo amplía la capacidad del mercado interno y brinda acceso a una mayor variedad de productos provenientes de terceros países, sino que permite vender en mercados extranjeros los excedentes cuando la producción supera la demanda interna, por lo que contribuye al crecimiento de la economía nacional. En Colombia, por ejemplo, las exportaciones de bienes en el año 2021 marcaron un máximo histórico anual, superando por primera vez los más de 300.000 millones de euros, según los datos de comercio exterior de mercancías brindados por aduanas. Por otra parte, las importaciones también alcanzaron 342.000 millones de euros, marcando otro máximo histórico anual, lo cual revela que el comercio exterior ha contribuido significativamente al crecimiento del PIB. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre comercio exterior y negocios internacionales? En general, ningún país es completamente autosuficiente, sino que depende de otras naciones para importar las materias primas o mercancías que necesita y exportar los productos o servicios más abundantes dentro de su territorio que tienen más demanda en el exterior. Esa interdependencia da lugar a dos tipos de comercio que se complementan, el comercio exterior y el comercio internacional. La diferencia entre comercio internacional y comercio exterior radica en la amplitud de ambos conceptos y su alcance geográfico. El comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, mientras que el comercio exterior se refiere fundamentalmente a las transacciones de un país con el resto del mundo. Por consiguiente, los negocios internacionales abarcan un ámbito mucho más amplio, ya que se refieren a las transacciones comerciales que se realizan en el mundo. En cambio, el comercio exterior ocupa un espacio más restringido y limitado a las relaciones de un país con otro. Negocios internacionales. Vuelvo y repito, negocios internacionales se refiere a las transacciones comerciales que se realizan en el mundo. En cambio, el comercio exterior ocupa un espacio más restringido y limitado a las relaciones de un país con otro. Es decir, mientras que el comercio internacional tiene un alcance global, ¿sí?, el comercio exterior se suscribe a la relación comercial de una nación con otras. Políticas de competitividad. El avance de los países de la región en sus procesos de estabilización ha llevado a los decisores de políticas y empresarios a prestar cada vez más atención a la competitividad de las actividades productivas y a los factores y políticas que la determinan. La estabilidad ha hecho explícitos los niveles de algunas variables reales que en condiciones de variaciones extremas de precios eran difíciles de cuantificar. Esta mayor transparencia de las condiciones de mercado
aunada a la creciente competencia derivada de los procesos de apertura comercial, ha puesto en manifiesto las fortalezas y habilidades competitivas de las empresas de la región y ha llevado en numerosos países a replantear la necesidad de aplicar políticas que contribuyan a reducir los costos de los procesos de ajuste microeconómico. De las políticas sectoriales a las políticas de competitividad sectorial. En la mayoría de los casos se persigue aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos o modificar en el margen la dotación original de ellos, más que generar nuevos sectores para completar el cuadro de insumo-producto, como tantas veces se señaló en el pasado. Junto con ese cambio en el foco de las políticas, se ha ido reconociendo el papel clave de la dotación actual de recursos productivos en el aumento de la eficiencia de las actividades existentes y en el desarrollo de otras nuevas. Si bien se sigue considerando que la creación de ventajas comparativas dinámicas es el elemento determinante de la competitividad a largo plazo, las acciones previstas para el futuro inmediato tienden a concentrarse en mejorar el desempeño en mercados altamente imperfectos, como son los de desarrollo de recursos humanos y de tecnología, según Katz 1993. La progresiva especialización de la región en la producción y exportación de insumos de uso generalizado, con gran contenido de recursos naturales y relativamente poco valor agregado, es un resultado directo de la prioridad asignada a ventajas comparativas actuales, según Guerrieri, 1993. Incluso en países con procesos de estabilización muy avanzados, como México y Chile, ha habido grandes dificultades para elevar más el valor agregado de las exportaciones y las ventajas comparativas, como las de localización, bajo costo de la mano de obra o abundancia de recursos. Tienden a determinar una parte muy importante de los flujos de exportación. El papel de estas ventajas se fortaleció por la necesidad de acrecentar las exportaciones para hacer frente a los pagos de intereses de la deuda externa que no eran cubiertos por la drástica reducción de importaciones y también por la mala experiencia de muchos países de la región tuvieron con políticas de desarrollo sectorial a finales de los años 70 y comienzos de los 80. En el contexto actual, las políticas de alcance estrictamente sectorial se han concentrado en casos de necesaria reestructuración derivados del agotamiento de algunos recursos naturales, la minería del carbón en Chile, en cambios de las estructuras de costos y en la disponibilidad de insumos y bienes finales surgidos de procesos de integración al mercado mundial o a mercados regionales, industrias textiles, de confección y calzado en México, o de procesos de concertación con el sector privado, que se han podido desarrollar con más eficiencia a nivel de cámaras sectoriales que a nivel de la industria en su conjunto. La política automotriz en Brasil. Este acotamiento del alcance de las políticas sectoriales se ha llevado adelante con más eficiencia en países con mercados no demasiado pequeños y con una estructura productiva relativamente diversificada. Por el contrario, en países con mercados menores, la definición de prioridades sectoriales continúa siendo un mecanismo imprescindible para la asignación de recursos, incluso en el caso de políticas de tipo neutro. Así, por ejemplo, en un país como Jamaica, con un mercado pequeño y poca diversificación de la estructura productiva, es necesario establecer prioridades a nivel de grandes sectores para decidir lo que debe hacerse para desarrollar los recursos humanos más allá de la educación básica y para la difusión de tecnologías. En caso contrario, la capacitación se traducirá en emigración de mano de obra calificada y desperdicio de los esfuerzos de difusión. Es posible plantear un conjunto de medidas que tiendan a mejorar la formulación de las políticas de competitividad en la región y contribuyan a avanzar en la solución de los problemas de implementación y evaluación. Primero, prevenir una histéresis de la base tecnológica derivada de las políticas de ajuste. Aunque ha habido recuperación reciente, la mayoría de los países de la región exhibe un crecimiento inferior al histórico debido a los efectos de los shocks externos y de los problemas macroeconómicos internos. Más grave aún es que esto puede tener efectos a largo plazo. De hecho, el esfuerzo tecnológico y de recursos humanos en la región es todavía muy inferior al de sus competidores. Hay pérdida de capacidad interna de ingeniería en varios países y la respuesta innovadora de las empresas es heterogénea, dual e insuficiente para reducir el rezago, por todo lo cual es preciso evitar caer en una situación de lento crecimiento y debilidad tecnológica. Para ello sería necesario reasignar muchos de los recursos disponibles al refuerzo de la competitividad de las empresas, así como de las instituciones que proveen los factores sistémicos que la determinan. En ese contexto, los procesos de liberalización y de regulación en curso pueden tener efectos opuestos.
Si los empresarios perciben un fuerte compromiso público y social con la competitividad, pues pueden verse inducidos a efectuar mayores esfuerzos para insertarse en la economía internacional. Si, por el contrario, las empresas piensan que ese compromiso no existe o no es débil, la apertura y la desregulación pueden desalentar nuevas actividades productivas y hacer que el capital se mueva hacia las importaciones, los servicios, el comercio o la actividad financiera. 2. Implantar políticas de competencia que vayan más allá de la apertura comercial. La región casi no tiene experiencia en la aplicación de políticas de competencia, lo que puede explicar parte de su rezago tecnológico aún en periodos de alto crecimiento. Las políticas de competencia en la región deberán orientarse a impedir prácticas anticompetitivas y no a combatir ciertas estructuras de mercado. Los tamaños de mercado prevalecientes en la región podrían hacer extremadamente ineficiente una política basada en la oposición a la gran empresa. Lo que es necesario es impedir que prácticas basadas en el poder que da el tamaño puedan ser usadas para impedir la entrada de nuevos oferentes o de oferentes de productos sustitutivos. Tercero, prestar atención a la oferta, la demanda y los agentes de enlace. Los lineamientos de política planteados por la CEPAL para desarrollar la infraestructura tecnológica y de recursos humanos, según CEPAL 1992, continúan siendo válidos, en especial en lo referente a la necesidad de un enfoque integral que tenga en cuenta simultáneamente los factores que inciden en la oferta y la demanda de esos servicios, así como en los agentes institucionales que las vinculan. Esto ayudaría a resolver la contradicción entre enfoques de política que se concentran de preferencia en los factores determinantes de la oferta, descuidando los elementos que inciden en la demanda empresarial, y otros que consideran casi exclusivamente la demanda, sin prestar la debida atención al fortalecimiento de la oferta. La alternancia de tales enfoques en los centros decisorios ha conducido a una situación en la que la oferta de servicios tecnológicos y de capacitación es reducida y en la que incluso para esa oferta reducida no hay demanda por parte de las empresas. Cuarto, mejorar la oferta de los apoyos sistémicos a la competitividad. Estos apoyos, entre los cuales se encuentran la oferta de energía eléctrica, telecomunicaciones e infraestructura de transporte, tienen una importancia creciente, pues como se ha señalado más atrás, los productores de insumos que hacen uso intensivo de capital y de economías de escala cada vez tienen más peso en la producción y las exportaciones de los países de la región. La oferta de los servicios señalados tiene un obvio carácter de bien público derivado de las fuertes externalidades que ofrecen al conjunto de actividades productivas. Las indivisibilidades que se asocian a los grandes volúmenes de inversión involucrados llevan a que esa oferta se dé en condiciones de rendimientos crecientes y con estructuras de propiedad y control monopólicas o concentradamente oligopólicas. Es imprescindible entonces desarrollar marcos regulatorios adecuados que fijen las normas de difusión de los efectos sistémicos que emanan de las tarifas y los ritmos de modernización de la infraestructura. Por otra parte, el mayor dinamismo de las inversiones en infraestructura, tanto para compensar la fuerte caída de los años 80 como para disminuir la diferencia existente en la disponibilidad de servicios per cápita entre la región, por un lado, y los países desarrollados y algunos de industrialización reciente, por otro, pues abre importantes oportunidades para impulsar la oferta nacional e intrarregional de los servicios de ingeniería correspondientes. Esta oferta tendría que considerar los efectos de arrastre en las industrias productoras de insumos y bienes de capital para la construcción y la ingeniería pesada. Quinto, apoyar la formación de alianzas estratégicas entre grandes empresas nacionales y líderes tecnológicos internacionales. Las grandes empresas nacionales y extranjeras desempeñan un papel de liderazgo en la industria de la región. Aunque los gobiernos tradicionalmente han apoyado a las grandes empresas nacionales y han eliminado la mayoría de las regulaciones que antes trataban a la inversión extranjera, solo unos pocos han apoyado claramente alianzas entre ambos tipos de empresas que impliquen transferencia o desarrollo de tecnología. Experiencias recientes como las de Chile y México muestran la extrema importancia de estas alianzas para conformar el patrón industrial que prevalecerá en el futuro. Un claro compromiso de los decisores de política con la tarea de impulsar las alianzas empresariales es uno de los mecanismos más importantes para lograr una mejor inserción en el mercado internacional. Sexto, apoyar los esfuerzos de los empresarios para modernizar sus asociaciones. Gran parte de las organizaciones empresariales en la región se desarrollaron en un periodo en que su función básica era garantizar a sus afiliados niveles altos de protección y un buen acceso a las instancias decisorias y a los contratos públicos.
Su eficiencia en el cabildeo era el criterio fundamental para medir el éxito de los representantes empresariales frente a sus representados. En un nuevo contexto competitivo caracterizado por apertura comercial y mayor competencia, tales funciones han perdido importancia, eliminando en algunos casos la razón de ser de algunas organizaciones. Por lo tanto, las asociaciones empresariales más modernas han buscado transformarse en proveedores de servicios para sus afiliados, en especial en áreas vinculadas al suministro de información, la consolidación de esfuerzos en comercio y transporte y el análisis económico empresarial. Estas actividades traen consigo importantes externalidades y deben ser apoyadas como propulsoras de mejores niveles de eficiencia en la región. Un mecanismo que ha mostrado ser especialmente útil para lograr tales fines es el de facilitar el mutuo conocimiento de experiencias de modernización entre líderes empresariales a fin de que puedan evaluar opciones y tener acceso a la asesoría pertinente, como lo muestra la experiencia de algunas cámaras empresariales venezolanas. Bueno, más aún, a medida que las organizaciones empresariales se modernizan, comienzan a tener actividades similares a las que las políticas modernas de competitividad deben impulsar, transformándose así en potenciales agentes de implementación de esas políticas. Líneas de acción. Los anteriores lineamientos pueden trazar el marco para un amplio conjunto de acciones de políticas en las áreas de la tecnología, el desarrollo de recursos humanos, la promoción de exportaciones y el desarrollo de la infraestructura. La diferencia productiva total de los factores entre las prácticas productivas medias de la región y las predominantes en los países desarrollados es de tal magnitud que en las acciones destinadas a fortalecer la competitividad tecnológica media de las empresas de la región, la difusión tecnológica debe cumplir un papel más importante que la generación de nuevas tecnologías, según CEPAL 1994. A continuación, se enumera un conjunto de acciones que pueden efectuarse en el actual contexto económico e ideológico de la región, en lo referente a innovación y difusión de nuevas tecnologías, dos áreas esenciales para aumentar la competitividad empresarial. Los primero, poner en marcha programas para acelerar y masificar la difusión de las mejores tecnologías en uso. Como se hizo durante la reconstrucción europea con el programa de asistencia técnica del Plan Marshall, sería conveniente establecer programas para cofinanciar visitas de mediana duración entre 4 y 8 semanas de empresarios, ingenieros, capataces, dirigentes sindicales de los distintos sectores productivos a plantas en el exterior que utilicen las mejores tecnologías disponibles y para difundir posteriormente los resultados de las empresas de su país. En el caso europeo, con un costo muy bajo, aproximadamente $20 millones de hoy por país, para enviar entre 20 y 40 personas de cada uno de 50 sectores, se lograron aumentos de productividad de entre 25 y 50% con muy poca inversión adicional. 9 adicional. Se deberían esperar aumentos similares o aún mayores de efectuarse un programa similar en los países de la región, ya que la diferencia entre la productividad total de los factores en los países desarrollados y en la región es posiblemente superior a la existente entre Estados Unidos y Europa a finales de los años 40. Segundo, continuar mejorando los sistemas y redes de información tecnológica y la gestión tecnológica. La existencia de sistemas de información eficientes y de bajo costo para los usuarios es un complemento imprescindible de los esfuerzos de concientización y modernización empresarial. Por otra parte, es imprescindible desarrollar una infraestructura informativa que posibilite realizar estudios sectoriales de manera continua para seguir los cambios que se producen en la frontera tecnológica internacional. Exponer sostenidamente a los productores de la región a la información disponible a nivel internacional ayuda a conectarlos con la experiencia de empresas que utilizan la mejor tecnología disponible y complementa la propuesta contenida en el inciso anterior. Tercero, mejorar las condiciones de financiamiento del desarrollo tecnológico de las empresas. Los fondos orientados a la promoción del desarrollo tecnológico en la mayoría de los países de la región no disponen de recursos significativos frente a los requerimientos totales de la modernización productiva. No obstante, pueden cumplir un papel demostrativo de la rentabilidad potencial que el financiamiento de la inversión en tecnología puede tener para la banca privada y servir para aprender y enseñar cómo evaluar el riesgo tecnológico. Las condiciones de financiamiento deben dejar en claro su apoyo a las economías externas derivadas del desarrollo de tecnología. Habría que evaluar las ventajas y desventajas de otorgar condiciones preferenciales en las tasas de interés por un lado o de asumir parte de la totalidad de riesgo tecnológico por otro. Asimismo, se debería tender a reducir el margen de intermediación para la banca comercial en las operaciones de crédito tecnológico, pues su alto nivel disminuye la demanda de crédito del sector empresarial. Además, habría que reforzar los mecanismos tradicionales de financiamiento de prototipos y plantas pilotos para facilitar así la transición empresarial desde la etapa de investigación precompetitiva a la de instalación y puesta en marcha de las plantas.
prestando especial atención a las necesidades y limitaciones de las pequeñas y medianas empresas. Dar últimos fiscales directos a las actividades de investigación y desarrollo de empresas que introduzcan innovaciones. Un tipo de programa que se ha ensayado con éxito en Singapur, según Lim 1993, otorga incentivos a las primeras empresas que introducen tecnologías significativamente novedosas en su rubro, tanto para reducir costos como para mejorar la calidad. Esto porque, en última instancia, la empresa que primero aplica una tecnología nueva e idónea en un país es de hecho una innovadora y genera externalidades que las demás empresas pueden aprovechar sin incurrir en costos o riesgos de igual magnitud. Cuarto, transferir a nivel operativo la experiencia de instituciones de apoyo a la actividad tecnológica de las empresas en la región. Como se señaló anteriormente, esta experiencia es amplia y aunque los expertos en cuestiones tecnológicas la conocen bien, no ha permeado a los organismos decisores de política, especialmente en países medianos y pequeños. El impacto real de centros tecnológicos a nivel de rama industrial, incubadoras tecnológicas, parques tecnológicos, formas de vinculación entre universidades y empresas y mecanismos alternativos de financiamiento, aún no ha sido debidamente evaluado ni difundido como para que influya en la toma de decisiones. De estas actividades, cada país podrá tomar los elementos adecuados a los recursos de que dispone, a su capacidad de absorción de nuevas tecnologías, a su experiencia previa con cada instrumento y a la cultura empresarial predominante en los diversos sectores. ¿Qué es y cómo opera la propiedad intelectual? Un momentico. ¿Qué es y cómo opera la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, o PI, cubre distintas categorías de derechos y comprende instrumentos legales e institucionales que protegen, bajo determinados requisitos, las creaciones del intelecto o de objetos vinculados a una actividad creativa. No obstante, no toda la propiedad intelectual está necesariamente relacionada con la creatividad o, o la innovación. En algunos casos se protege solo la inversión económica necesaria para establecer, organizar y facilitar el acceso a determinada información o las características que hacen a un producto de una determinada región, por ejemplo, calificar como una indicación geográfica. La propiedad intelectual, fruto de su evolución histórica, cubre hoy en día un número cada vez más creciente de disciplinas y actividades económicas, artísticas y de entrenamiento. Siguiendo una institución clásica, la propiedad intelectual comprende básicamente dos grandes ramas, el derecho de autor y los derechos conexos. Compara tanto las creaciones en los ámbitos literarios y artísticos como los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Por otra parte, la propiedad intelectual que protege las invenciones, patentes, certificados de autor y modelos de utilidad, los signos distintivos, marcas, las indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas y denominadas de origen, los dibujos y diseños industriales, las variedades vegetales y la protección de la competencia desleal, incluida la información no divulgada, mientras la propiedad intelectual es el género, tanto el derecho de autor y los derechos conexos como la propiedad intelectual constituyen la especie. Ambas ramas de la propiedad intelectual no solo cubren objetos de protección diferentes, sino que también lo hacen de una manera y con una extensión distinta.
Mientras el derecho de autor protege las obras literarias y artísticas por el solo hecho de su creación, la protección que brinda la propiedad industrial requiere normalmente que la autoridad pública verifique la existencia de determinados requisitos formales y o sustantivos para otorgar una protección. En cuanto a la duración de la protección, si bien es cierto que en muchos casos existe normalmente una protección temporal, el derecho de autor protege la obra, en el caso de personas naturales, durante toda la vida del autor y hasta un determinado número de años después de su muerte, en tanto que la duración mínima otorgada por la propiedad industrial puede variar entre 7 y 20 años, dependiendo de la categoría del derecho de que se trate. ¿Qué es y cómo opera la propiedad intelectual? Entonces, desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al objeto protegido una restricción importante de movilidad, apropiación, utilización, aprovechamiento económico y por consiguiente la posibilidad de ser transada al mercado. La base de la propiedad intelectual radica en que el titular goza de un derecho en virtud del cual puede legalmente excluir a terceros del uso de un bien o servicio, protegido por alguna de sus categorías. Ello, sin embargo, tiene no solo una limitada temporal, como hemos señalado, sino que además tiene una limitación territorial. La protección otorgada a un titular de un derecho de propiedad intelectual queda generalmente confinada a aquellos estados o territorios donde se ha requerido u obtenido esa protección, particularmente en el caso de la propiedad intelectual. Quizás una de las características más sobresalientes de la evolución de la API haya sido su temprana internacionalización. Eh, la propiedad intelectual fue objeto de la preocupación de acuerdos internacionales, los que claramente marcaron las primeras legislaciones nacionales a partir de finales del siglo XIX. Los dos grandes pilares del derecho internacional de la propiedad intelectual fueron y siguen siendo el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, Convenio de París, y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, Convenio de Berna. Entonces, la necesidad de internacionalizar y de armonizar la propiedad intelectual puede que encuentre su mayor fundamento desde el momento en el que el comercio de bienes y servicios comienza su propio proceso de internacionalización y liberalización. Bueno, vamos a hacer un descansito acá.
Bueno, voy a continuar vertiendo pantalla. Bueno, proliferación de acuerdos de libre comercio. Ello hace sentir la necesidad que aquellos bienes que tienen una protección sobre la base del sistema de propiedad intelectual en un territorio determinado no pierdan ese privilegio cuando son exportados hacia otro territorio. Ello hace surgir la temprana necesidad de que existieran normas internacionales básicas de protección y probablemente allí la justificación histórica de los convenios de París y Berna. Como se verá a continuación, el acuerdo ADPIC contribuye a acentuar esa globalización de la API intensificada aún más por los ALC, acuerdos de libre comercio. La proliferación de los acuerdos de libre comercio. A pesar de discordancias en fuentes y cifras, en estos últimos años se ha producido una proliferación significativa de acuerdos regionales. Se estima que prácticamente todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, excepto Mongolia, estarían vinculados por algún acuerdo regional. Según un reciente estudio sobre los acuerdos regionales celebrados por los miembros de la OMC, se concluye que dos de sus principales características serían que, uno, todos los países, incluso aquellos que eran contrarios a su celebración, han hecho de estos acuerdos un elemento importante de su vida comercial. Y dos, un aumento en la complejidad de los acuerdos que en muchos casos establecen un marco regulatorio que va mucho más allá de las normas acordadas multilateralmente. Otro aspecto importante del estudio en referencia lo constituye el hecho que de los 320 acuerdos notificados al Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio GATT, por siglas en inglés, y a la OMC, aproximadamente 200 han sido notificados después de 1994. Conforme al Banco Mundial, el número de acuerdos regionales actualmente vigentes supera los 200. Su número habría aumentado 6 veces en los últimos 20 años y serían responsables de más de la tercera parte del comercio global, siendo la Unión Europea y Estados Unidos los protagonistas más activos en este escenario. Según este mismo informe, los acuerdos regionales de comercio con mayor potencial en aumentar los ingresos a nivel nacional y en el tiempo son aquellos diseñados con bajos aranceles externos del tipo nación más favorecida. Escasas excepciones sectoriales, reglas de origen no restrictivas, felicitación o facilitación de comercio, grandes mercados ex post y reglas que rijan la inversión y la propiedad intelectual adecuadas al contexto de desarrollo. Los socios comerciales más recurrentes de Estados Unidos se limitan tan solo a 6 países que juntos representan más del 52% del número de acuerdos bilaterales que conforme a las cifras precedentes han entrado en vigor. Se trata de Canadá, China, la Unión Europea, Japón, Corea y la provincia china de Taiwán. Sin embargo, al parecer los números que no son más decisivos que los contenidos. Sin lugar a dudas que los acuerdos de mayor complejidad, contenido y alcance son aquellos celebrados bajo la política iniciada por el presidente Bush en el 2001, con el claro objetivo de reforzar las iniciativas de comercio, tanto regionales como bilaterales, y al mismo tiempo reconociendo mayores ventajas a los productores estadounidenses. La propiedad intelectual como objeto importante de estos acuerdos, más allá de los ADPIC. Respecto al objeto de estudio, cabe señalar que en materia de fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, el esfuerzo de Estados Unidos no se ha centrado únicamente en la promoción de acuerdos multilaterales, tales como el acuerdo de la ADPIC, y en la celebración de acuerdos bilaterales con contenidos ADPIC Plus, sino que también en medidas internas complementarias como son la iniciativa STOP, Strategy Targeting Organized Privacy, lanzada en octubre de 2004, y la continua aplicación de la sección especial 301,13. Bueno. Principales disposiciones de la propiedad intelectual y la importancia de la ADPIC. Esto constituiría la trilogía básica de Estados Unidos para fortalecer internacionalmente las PI. Que dijimos que eran. Bueno, ahorita ahí no.
detener la piratería y sancionar a los países que no respeten estándares de protección similares a los suyos. Pero esto no sería todo. La Agenda Comercial de Estados Unidos contiene también un marco y declarado interés de la administración para apoyar a la industria farmacéutica basada en la investigación y desarrollo. Teme que ha estado íntimamente ligado a la PEI y se ha constituido en una fuente inagotable de discusión pública entre algunos países. Principales posiciones de la propiedad intelectual y la importancia de las ADPIC. Entonces, la evolución de la propiedad intelectual, la importancia de la ADPIC, hasta la adopción del ADPIC, la normativa internacional de la propiedad intelectual, estuvo circunscrita fundamentalmente a los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los que no solo eran independientes en sí, sino que además parecerían desvinculados de las disciplinas del comercio. Por otra parte, este tratamiento relativo estos tratados relativos a aspectos específicos de la propiedad intelectual, estándares sustantivos, clasificación, procedimientos administrativos, no contaban con un mecanismo de solución de diferencias relativamente importante como es el caso del ADPIC, sino que normalmente las diferencias debían ser sometidas a la Corte Institucional de Justicia, cuando la diferencia no podría resolverse por la vía del mutuo acuerdo. Estos tratados, especialmente aquellos de carácter sustantivo, otorgaban a sus miembros, particularmente en el caso de la propiedad industrial, una amplia flexibilidad para dar cabida al ritmo que cada uno de ellos querría seguir en materia de protección. Hasta antes de la adopción de acuerdo de los ADPIC, cada estado era libre de establecer, por ejemplo, tanto el número de años de duración de la patente como sus modalidades. En octubre de 1987, la Secretaría de la OMPI preparó un informe en el cual se analizaron los plazos de duración de las patentes y las modalidades que OMPI preparó un informe en el cual se analizaron los plazos de duración. Bueno. En octubre de 87, la Secretaría de la OMP preparó un informe en el cual se analizaron los plazos de duración de las patentes y las modalidades que estaban contempladas en las legislaciones vigentes a marzo de este año. Se analizaron las legislaciones vigentes a esa época, además de 100 países, incluyen 3 convenios internacionales, entre ellos el convenio. Sobre la patente europea EPO. El estudio llegó a individualizar periodos de duración de las patentes que iban desde los 5 años hasta 20 años. Lo curioso de este estudio es que el 35% de las leyes analizadas ya contenían un plazo máximo de 20 años, aunque computadores de manera diferente, el 29% de los países y convenios incluidos en el estudio contemplaba un plazo de 20 años contados desde la presentación de la solicitud. Bueno. Vemos también allí la exclusión de la patentabilidad sobre los medicamentos. Bueno. Los dispositivos de la PIC. Uno de los objetivos de la PIC, tal como lo anuncia su preámbulo, reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo. A este respecto, el ACPIC contiene al menos 5 dispositivos mediante los cuales busca alcanzar ese objetivo, como la necesidad de fomentar una protección adecuada y eficaz de los sectores, eficaz de los derechos, de PI. El reconocimiento de principios generales propios del GATT, tales como trato nacional, la cláusula de la nación más favorecida y el establecimiento de principios y objetos específicos de PI como aquellos contenidos en el artículo 782. El establecimiento de un conjunto de estándares mínimos de protección para cada una de las categorías de derecho, la incorporación de mecanismos de observancia de los derechos, la adopción de las normas sobre solución de diferencias de la OMC
y el reconocimiento de situaciones especiales y transitorias para los países en donde desarrollamos, en desarrollo en general y para los países menos adelantados por participar. No obstante, los resultados alcanzados por el acuerdo sobre los ALPI en relación al reforzamiento de las distintas multilaterales de la API, muchos de los temas que los países desarrollados pretenden afianzar a los negocios no fueron incluidos o fueron de una manera tenue en desarrollo final del APIC. Los estándares mínimos de protección en materia de marcas, al igual que en el derecho de autor, en materia de propiedad industrial, el APIC incorporó las disposiciones sustantivas contenidas en los artículos 1, 2 y 19. Bueno. Bueno, eso sería todo.